Muy buenos días con todos los presentes. En este video voy a explicar las fases de la mitosis y la meiosis, enfocándome principalmente en lo que sucede con los cromosomas y los cambios que ocurren dentro de la célula durante cada etapa. También voy a explicar las principales diferencias entre estos dos procesos de división celular y su importancia para su organismo. Antes de explicar la mitosis y la meiosis, primero debemos entender el ciclo celular. La célula pasa por diferentes etapas. Durante este ciclo, en la interfase la célula crece, realiza sus funciones y se prepara para la división. Una etapa muy importante es la fase S, porque aquí ocurre la duplicación del ADN. Esto significa que antes de dividirse, el material genético ya ha sido copiado. Por eso, al comenzar la división, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas que permanecen unidas. Después de esta preparación, la célula puede entrar en la fase de división. En este punto encontramos los procesos como la mitosis y la meiosis que permiten distribuir el material genético de diferentes maneras. Ahora que tenemos la mitosis consiste en una división celular y su resultado final son dos células hijas genéticamente equivalentes. Primero tenemos lo que es la profase. Durante esta etapa los cromosomas se condensan y se hacen más visibles. También comienza a formarse el huso mitótico, que está formado por microtúbulos y va a ayudar a mover los cromosomas. La envoltura nuclear también comienza a desaparecer. Después tenemos la metafase. Aquí los cromosomas se colocan en el centro de la célula formando placa ecuatorial. Los microtúbulos del huso se unen a los cromosomas y ayudan a mantenerlos alineados. Luego ocurre la anafase. Esta es una etapa muy importante porque aquí las cromátidas hermanas se separan. Cada una se desplaza hacia un polo opuesto de la célula. En esa estación del uso, finalmente tenemos el telofase. Los cromosomas llegan a los polos y comienzan a formarse nuevos núcleos. La envoltura nuclear se reorganiza alrededor del material genético. Después ocurre la citosíntesis, donde se divide el citoplasma y se forman dos células hijas. Por eso, al finalizar la mitosis, obtenemos dos células hijas con información genéticamente equivalente. Ahora pasamos a la primera división de la mitosis. Ahora vamos con la meiosis, conocida como la meiosis 1. A diferencia de la mitosis, aquí ocurre la separación de los cromosomas homólogos. En la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean y forman estructuras llamadas tetradas. Además, puede ocurrir el entrecruzamiento de segmentos del ADN. Entre los cromosomas homólogos se contribuye a generar una variabilidad genética. Después, en la metafase 1, las pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de ecuador y la célula. En la fase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia polos opuestos. Aquí es importante recordar que las cromátidas hermanas todavía permanecen juntas. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos y ocurre la división de la célula. Como resultado de la meiosis 1, se obtienen dos células haploides, pero los cromosomas todavía están duplicados. Entonces, una idea clave que debemos recordar es: en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Después de la meiosis 1 comienza la meiosis 2. En esta parte ya tenemos dos células haploides y cada una va a realizar otra división. La profase 2 comienza con la reorganización del uso en cada una de las células. Los cromosomas todavía tienen sus dos cromátidas hermanas. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente en el centro de cada célula. Después llegamos a la anafase 2, donde ocurre la separación de las dos cromátidas hermanas. Los microtúbulos ayudan a llevarse hacia los polos opuestos. Finalmente tenemos la telofase 2, se forman nuevos núcleos y los microtúbulos del uso se desorganizan. Después ocurre la citosíntesis. Como cada una de las dos células se divide nuevamente, al final de la meiosis obtenemos cuatro células haploides. Estas células son genéticamente diferentes entre sí. Entonces, para recordar todo el proceso, en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas. Bueno, para finalizar, podemos comparar los dos procesos. La mitosis tiene una solución de división celular y posee dos células hijas genéticamente equivalentes. Este proceso está relacionado principalmente con el crecimiento, la reparación y el reemplazo de las células. En cambio, la meiosis tiene dos divisiones celulares consecutivas y produce cuatro células haploides genéticamente diferentes. Además, participa en la formación de gametos y contribuye a la variabilidad genética. La diferencia más importante que debemos recordar
es en lo que se separa durante cada proceso. En la mitosis se separan las cromátidas hermanas para repartir el material genético entre las dos células hijas, y en la meiosis primero se separan las cromosomas homólogos y después las cromátidas hermanas. En conclusión, la mitosis permite conservar la información genética en las células hijas únicas, y mientras que la meiosis reduce el número de cromosomas y genera una diversidad genética. En esto podemos comprender que cómo la célula organiza y distribuye su material genético durante la división celular. Gracias por su atención.